es que en ninguna parte dice, porque Satanás no dice si eres el Hijo de Dios. Lea bien. ¿Qué le dice Satanás? Si eres ¿qué cosa? No dice si eres el Hijo de Dios. O sea, el Satanás está diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si él hubiera dicho, si eres el Hijo de Dios, lo que está diciendo Satanás es que solo Jesús podría convertir las piedras en pan. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué dijo el diablo? Si eres hijo. O sea que cualquiera que sea hijo puede convertir piedras en pan. No sé si lo... Satanás no dijo, porque si él hubiera dicho, si eres el Hijo de Dios, sabemos que solo Jesús lo puede hacer. Pero él dice, si eres hijo. ¿Cuántos hijos hay acá? Entonces, si tú eres hijo, di. Poderoso eso. Si hay algo que a Satanás le da miedo, es un hijo que habla. Anota esto, por favor. Si hay algo que a Satanás le da miedo, es un hijo que habla. Por lo tanto, el silencio es una ventaja para él. Toda persona que es muy silenciosa en su vida es una ventaja para Satanás. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Ok, quiero que no se me pierda, porque lo que le quiero compartir es tan poderoso que el diablo va a hacer lo imposible para que usted se distraiga. Repita conmigo, el silencio es una ventaja para Satanás. O sea, en otras palabras, el ver lo malo, usted está viendo lo malo delante de sus ojos. Usted ve lo malo, usted ve la maldad, pero usted no dice nada. Es una ventaja para el diablo. O sea, el diablo quiere una iglesia silenciosa. ¿Ustedes se han dado cuenta que las minorías, cómo tienen tomado el gobierno, cómo tienen tomada la televisión, cómo tienen tomado los medios, cómo tienen tomado todo? ¿Por qué creen que? Porque ellos mismos se dicen, somos la minoría. ¿Pero por qué tienen tomado todo? Porque son la minoría, pero son gritones. ¿O no? Ellos levantan la voz. Entonces, por eso que las minorías, se están haciendo leyes para las minorías. O sea, se legisla por una minoría. Pero todo apoyan la minoría porque hablan. Una iglesia silenciosa es una iglesia que le da ventaja a Satanás. El ver lo malo, el ver la maldad, cómo la maldad crece. Y si yo sigo callado, eso es una ventaja para Satanás. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice, porque pues Dios poneme la Reina Valera primero. Porque no nos ha dado Dios. Diga conmigo, espíritu. Ok, la palabra espíritu en el griego es neuma. Neuma, con una P al principio. Pneuma, como psicología con una P. Neuma. No nos ha dado Dios espíritu, neuma, es en otras palabras, aliento. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía, anota esto, cobardía en el griego es la palabra deilia, con tilde en la I, la última I, deilia. Y deilia significa callar o negar responsabilidad. Entonces, cuando la Biblia está diciendo, no te ha dado Dios a ti un espíritu de cobardía, en otras palabras, Dios no te ha dado un espíritu silencioso. Mira lo que dice la versión NBI. Póneme ahora la versión NBI. Mira lo que dice otra versión. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Dígalo fuerte, timidez. Él no te dio un espíritu de timidez. Pregunta: ¿cuál es la mayor característica de alguien tímido? ¿Cómo? Fuerte, ¿qué? Le cuesta hablar. Es silencioso. Entonces el diablo quiere cristianos tímidos.
El diablo quiere una iglesia tímida, que quiere que la iglesia no ofenda el pecado, que no nos metamos en problemas. ¿Para qué meternos en problemas? Le tengo una noticia. Dios nos puso en este mundo para meternos en problemas. Te convertiste a Cristo, te vayas a meter en problemas. No te vas a poder quedar callado. O sea, Dios nos hizo cristianos y vamos a tener problemas. Pregúntale al apóstol si no tuvieron problema por seguir a Jesús. Es más, si usted no tiene problema por seguir a Jesús, preocúpese, autoanalice su cristiandad. Porque todo cristiano va a tener problemas. Va a tener problemas con la gente que no es cristiana. Nosotros podemos tener aquí todo acustizado, la acústica perfecta, todo, que no se filtre nada, pero igual vamos a tener problemas. Porque a un vecino a lo mejor no le va a gustar que esté una iglesia cerca. Porque el hecho de ser luz trae problemas. Las tinieblas quieren la oscuridad, no quieren que aparezca una luz. ¿O no? Entonces, es como cuando, yo me acuerdo que hubo un tiempo que mi abuela tenía afuera de la casa unas plantas, hartas plantas. Y estaba bien oscuro esa parte. Y un día empezamos a sentir mucho olor a marihuana. Afuera de la casa, ¿por qué tanto olor a marihuana? Y a mi abuela se le ocurre colocar un foco afuera. ¡Pah! Nunca más se sintió olor a marihuana. Porque ellos se juntaban en la parte, la casa más oscura, pero vino una luz y le aguó la fiesta. Levante su mano al cielo, diga conmigo: Dios me trajo a este mundo. Diga: nací de nuevo para aguarle la fiesta al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pregunta: ¿qué es la timidez? ¿Es una característica? ¿Qué creen ustedes que es la timidez? ¿Es parte de la personalidad de alguien? ¿Sí o no? ¿Le digo lo que es la timidez o no? Es un espíritu. Porque la Biblia dice, póneme el versículo por favor: no nos ha dado Dios espíritu de timidez. ¿Qué es la timidez? Repítelo, ¿qué es? Y si Dios no dio ese espíritu, ¿de dónde viene ese espíritu? ¿Quién lo puso? El diablo. Entonces, cuando usted ve gente que le cuesta hablar, no quiere por nada, reprenda a Satanás y diga: vas a hablar porque eres hijo de Dios, y Dios va a ungir tus labios, y Dios va a ungir tu boca, y hay poder en tus labios para que digas que las piedras se conviertan en pan. Yo no sé si usted está escuchando esta palabra, hermano. Entre más callado esté su pueblo, más poderoso se hace Satanás. Mira lo que le responde Jesús a Satanás en esa tentación. Versículo 4, vuelve por favor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? Mateo recién ¿cómo se llama? Un zancudo, hermano. Dios mío. No solo de pan vive el hombre. ¿A cuánto le gusta la marraqueta? Ahora para el verano con tomate y con queso. O tomate con ají verde. ¿A cuánto le gusta eso? O el tomate con huevo revuelto. O tomate con cebolla. O tomate con lo que sea. El tomate sirve para todo. Hoy en día, el Luchito el otro día nos regaló una bolsa de tomate. He comido tomate para el desayuno, tomate para el almuerzo, tomate. Ahora la pastora me dijo: ¿qué puedo cocinar mañana? Tomatica, me dijo. ¡No! Ya hay que comer tomate, hermano. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿de cuánta? De toda palabra. Hermano, toda palabra que Dios te dé, de eso tú vas a aprender a vivir. No de algunas, no de las palabras que más te convienen, no de las palabras que te hacen sentir mejor. De toda palabra tú vas a vivir. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a Satanás? En otras palabras, Jesús está diciéndole lo siguiente: no necesito pan por ahora, necesito la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, escuche esto. Jesús dijo: escrito está. ¿Sí o no? Está haciendo alusión a la palabra escrita. Pero después dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. O sea que hay una palabra escrita y hay una palabra hablada.
¿Me va siguiendo? Esto es un curso de discipulado para que me pueda entender. Hay una palabra escrita que a toda la gente le gusta estudiar, pero hay otra palabra que es la palabra que sale de la boca de Dios, que es la misma escrita, pero que se declara. ¿Me está entendiendo? Entonces Jesús dice, escrito está. ¿Qué está escrito? Que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Hay una palabra que tiene que ser declarada, hermano, cada día en tu vida. La palabra tiene que pasar de ser una palabra escrita a ser una palabra hablada. Levante su mano al cielo, diga conmigo, lo que leo, lo voy a declarar. Lo que leo, lo voy a declarar. Eso es, escrito está, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ahora, ¿de dónde sale esa palabra? ¿De quién? ¿De la boca de quién? Dígalo fuerte, de Dios. Ahora pregunta, Dios, ¿qué es Dios? Él. La Biblia dice que Dios es espíritu. Técnicamente Dios no tiene boca, pero habla. Me encanta tenerlos así a ustedes. Técnicamente Dios no tiene oídos porque es espíritu, pero oye. Técnicamente Dios no tiene brazos, pero abraza. Técnicamente Dios no tiene ojos porque Él es espíritu, pero mira, contempla todo. Ahora, si Dios y estoy hablando profundamente teológicamente, Dios no tiene boca. Dios no tiene boca porque Él es espíritu. Nada espiritual tiene estructura. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué hay una palabra que sale de su boca? Diga conmigo, Dios es espíritu, no tiene forma, no tiene boca, pero está buscando mi boca. Yo le decía, Señor, pero si tú no tienes boca, ¿de dónde sale esa palabra de tu boca? Y Dios me dice, y Dios, cuando yo oraba, el Señor me ponía esto en mi corazón: ¿quieres ser mi boca en esta generación? Y yo le hago esa pregunta en esta noche: ¿cuántos quieren ser la boca de Dios en esta generación? Y le voy a enseñar que la boca de Dios técnicamente no existe, pero usted puede ser la boca de Dios en esta generación. ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Diga conmigo, tengo su palabra en mi boca. No, pero ahora dígalo creyendo. Diga, tengo su palabra en mi boca. Entonces, cuando Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que un hijo de Dios puede vivir de lo que predica, lo que proclama, lo que confiesa con su boca, porque lo que está en su boca, Dios lo puso en la boca. ¿Cómo es eso, pastor? Mira lo que dice Jeremías capítulo 1 del 9 al 10. Algunos todavía no me logran entender la sintonía, pero se le aseguro que me va a entender. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Esto lo dijo Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, ¿por qué Dios no habló él al pueblo? Dios tiene que levantar un hombre para decir, te delego todo lo que está en mi boca, te lo delego a tu boca. Mis palabras, háblalas tú. Mis decretos, decrétalos tú. Mi profecía, profetízalo tú. Dios quiere usar tu boca. Entonces Dios tocó la boca de Jeremías y le dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira lo que sucede cuando Dios pone la palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Literalmente Dios está depositando en la boca de Jeremías toda la autoridad y el poder de Dios. Por eso que el versículo 10 dice que te he puesto en este día sobre naciones. Porque mira, lo primero que te va a pasar
cuando entiendas que tienes la palabra de Dios en tu boca, lo primero que te va a pasar es que tienes que entender que estás sobre todas las cosas. Por eso que la Biblia dice, te he puesto en este día sobre naciones. O sea, el día que te llegue la palabra de Dios a tu boca, ese día tienes que entender que tú estás en otro nivel. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Toda persona que entiende que Dios quiere depositar sus palabras en su boca, ya está sobre todas las cosas. Y mira la autoridad que Jeremías tiene ahora. Tiene autoridad para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, y luego para edificar y para plantar. O sea, si la palabra de Dios está en tu boca, tienes el poder de arrancar, derribar, destruir, derribar, todo eso, toda obra de Satanás lo vas a derribar. En tu boca está el poder de destruir todo lo que Satanás quería hacer. A veces le pedimos a Dios, Señor, saca esto de mi vida. Y Dios te dice, he puesto mis palabras en tu boca. En tu boca está el poder. Saca todo lo que viene a destruir tu vida. Saca todo lo que quiera amenazar tu casa. Saca todo lo que quiera amenazar a tus hijos. ¿Cómo lo vas a sacar? He puesto mis palabras en tu boca. Y por eso que con esa palabra Jeremías puede destruir, derribar, arrancar, arruinar. Si la palabra de Dios está en tu boca, tú tienes el poder de arrancar, destruir, arruinar y derribar toda obra de Satanás en tu vida y en tu familia. Mire, hay mucha gente que no sabe qué hacer con sus hijos. Literalmente, hay mucha gente que los lleva a terapeutas, a psicólogos. Hay mucha gente que no sabe, los lleva a los centros de rehabilitación. Hay gente que ya se le escapó de las manos a sus hijos. Lo que no entienden es que Dios le ha delegado autoridad en su boca para que destruyas toda obra de Satanás. Y empieza a declarar sobre tus hijos lo que tus ojos aún no ven. Empieza a declarar sobre tu casa lo que aún no ves en tu casa. Y empieza a sacar todo lo que Satanás quiere destruir. Le tengo una noticia: Dios ha puesto sus palabras en tu boca. No son las palabras del pastor Nicolás. Dios ha puesto sus palabras en tu boca. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano al cielo, por favor, y diga: tengo su palabra en mi boca. ¿Cuántos creen que de aquí a 5 años vamos a ser bendecidos por el Señor? Ahora quiero que lo declare. Levante su mano, diga conmigo: de aquí a 5 años seré millonario. ¿Usted se ríe, hermano? Se ríe porque ni siquiera lo cree. Pero aseguro que esto mismo se lo digo a gente que quiere emprender en la vida, lo va a creer en serio. Diga conmigo: de aquí a 5 años tendré mi casa propia. Levante su mano, por favor, diga: de aquí a 5 años. Diga: de aquí a 5 años seré próspero, bendecido, pleno, feliz. Hay una palabra en tu boca. ¿Estás feliz con eso? Yo esperaba un no. Que me diga: pastor, es mucho tiempo, 5 años, lo quiero en 1 año, lo quiero en meses. Usted tiene poder en su boca. Ahora, ¿por qué le digo eso? Yo le enseño para que usted empiece a planificar su vida. Empiece a orar. No ore solo por el día a día. Ore por lo que Dios va a hacer en 1 año más, en 2 años más, en 5 años más. Ore ya por sus hijos que van a llegar a la universidad. Pero si recién tienen 10 años, ore ya por ellos. Hay poder en tus labios. Lo segundo que quiero decirte es que tú eres un profeta en esta generación. ¿Qué somos? Profetas. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Dígale que si tiene alguien a su lado, dígale: tenés cara de profeta. Diga: como tú. Diga: como yo. O sea,
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, profetas como tú. Claudia, tú eres una profeta en tu casa. Y dice, les levantaré profeta como tú. Y mira lo que hace Dios con los profetas. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué va a pasar cuando el profeta tenga las palabras de Dios en su boca? Él les hablará todo lo que yo le mandaré. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo habla a él? ¿Se da cuenta que Dios quiere asociarse con usted? ¿Se da cuenta que Dios quiere que tú te sorprendas que lo que tú declaras lo vas a ver? Mire, yo por la gracia de Dios he podido declarar. Hace poco una tía de la pastora Giovanna que vinieron a la presentación de niños hace 2 domingos atrás y este domingo pasado volvieron a venir y como que están regresando a la iglesia, gracias al Señor. Y ella me manda un WhatsApp en la semana con un video y me dice, pastor y pastora prima, que la pastora es como prima de ella, les quiero contar una bendición. Y va entrando a un edificio, a su departamento nuevo que le salió. Miren, le quiero contar esta bendición de este departamento nuevo. Pero ¿por qué se los mando a ustedes? Porque usted un día predicando dijo que iba a tener una casa propia. Yo levanté mi mano y lo creí. No tenía ninguna posibilidad y ahora tengo una casa propia. Usted no sabe en qué momento le cae la semilla de fe a su corazón. Por eso tómese en serio cada palabra que sale, no de mi boca, sino de la boca de Dios. Porque lo que habla su pastor no es de él, viene de la boca de Dios. Yo solamente repito lo que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que soy un profeta. Ahora, le tengo una noticia, usted también es un profeta. Si usted habla lo que Dios habla, usted es un profeta. Si tengo su palabra en mi boca, soy un profeta. Dios quiere que entiendas que eres un profeta. Un profeta no solamente anuncia el futuro. El profeta antiguamente decía, he aquí vienen días, dice el Señor. Prepárate, porque en los próximos años, en la próxima temporada, eso hacían los profetas, anunciaban el futuro, anunciaban al Mesías, ¿verdad? Pero un profeta no solamente anuncia el futuro, un profeta también puede cambiar la realidad del presente. Con tu palabra puedes cambiar tu escenario hoy. Mira lo que dice en Mateo capítulo 10. Esta palabra me mató. Mateo 10 del 19 al 20, pero en la versión TLA. Aquí está hablando cuando tengamos algún problema, alguna crisis. Dice, cuando los entreguen. Hay otra versión que dice cuando los arresten, o sea, una crisis tremenda. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo. Míralo, Dios es tan exacto que te dice, no te preocupes de lo que va a decir y tampoco te preocupes de la forma en que lo va a decir. Yo me encargo. Porque en ese momento de la crisis, Dios les indicará lo que deben decir. Versículo 20. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. ¡Wow! Ahora, mira, si me devuelve al versículo 19, porque hay algo que me llama la atención. Dice, cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo. Mira esto, porque en ese momento, levante su mano por favor y diga, en ese momento, diga, hay cosas que van a pasar en ese momento. Dios dice, en ese momento de la crisis, en ese momento de la prueba, no se preocupen porque Dios les va a indicar qué tienen que decir. Cuando te llegue una amenaza, cuando te llegue una demanda, cuando te llegue algo doloroso a tu vida, en ese momento no te preocupes de lo que vas a decir, no te preocupes de lo que vas a hablar. En ese momento Dios te va a decir lo que tienes que hablar. A mí me llegó una notificación acá, a la iglesia, una notificación para ir a hacer una mediación por ruidos molestos. Tal fecha. Y fui. Alguien se me acercó y me dijo, pastor, mire, lea la ley tanto. Pastor, mire, llame a la municipalidad, pida hablar con un asistente social, un abogado y asesórense en esto.
Un domingo estaba ahí sentado tomando desayuno, yo quería comer tranquilo, no quería hablar con nadie, y alguien me dice, pastor, ¿ya tiene listo lo que va a decir para la mediación? Y yo por dentro, déjame comer tranquilo, por favor. ¿Sabe que yo no me metí a ver ninguna ley? No consulté con nadie, nada, estoy tranquilo. Yo lo único que dije ese día, Señor, tú vas a hablar por mí. Y fui. Y fue un día martes, 6:30 de la tarde. De hecho vine a dejar a la pastora, me quedé un ratito, llegué allá, antes de entrar oré, Señor, guíame. Y entré, y ¿saben lo primero que sucede cuando yo entro? La persona o el vecino que nos reclamó, él se levanta, me corre la silla y me dice, ¿cómo está, pastor? Bien. Y yo me siento y me llegaba el sol en la ventana. Y él me dijo, ¿pero por qué no se pone la mala sombrita? ¿Sabe que la conversación fue tan buena que terminamos dándonos la mano? ¿Sabe lo que él me dijo? Se lo digo delante de Dios. De verdad, no estoy mintiendo. Me dijo, mire, si yo, el único problema que tengo con ustedes es con el volumen. Por eso que en la culto, cuando llegamos, está un poquito más despacio. ¿Se da cuenta que la música está un poquito más despacio? Y entre los aplausos de él y del Álvaro me pierdo. Porque entre el Coque y el Álvaro no sé quién aplaude más a destiempo. Entonces tengo que achuntar la pista. Pero claro, lo hacemos por amor al vecino mientras seguimos acustizando, haciendo el hall, ¿me entiende? Pero él me dijo, lo único que me molesta, bájale un poquito nomás, es lo único, me dijo, nada más. Es más, de todo el tiempo que he tenido, ustedes han sido, para mí, son los mejores vecinos que yo he tenido. Personas de bien, personas decentes. Imagínense. Y estoy hablando de un vecino que es educado, tiene un buen trabajo. Y él reconoce en nosotros que somos personas correctas. Porque hemos sido correctos. No somos escandalosos. No voy yo en nombre de la libertad religiosa y tengo derecho por la ley de la libertad religiosa y meto voy a la... No. Yo le pedí disculpas también a él en su oportunidad. Le di la mano y vamos, y esto va a ser en acuerdo. Y salí bendecido de esa reunión, victorioso y todo en buenas partes. Y estamos cumpliendo con eso para tener una buena convivencia. Porque estamos pareados. Si yo tuviera un espacio, una cancha por allá, te creo, hagamos lo que quieras. Pero estamos pareados. Pero lo que me sorprendió es que yo solamente al poner el pie delante de él y del abogado que estaba, que era de él, del lado de él, y el abogado me dice, pastor, ¿sabe lo que yo puedo sentir en usted? Yo veo que usted es un pastor correcto, me dijo. Yo veo que usted tiene buenas intenciones de querer mejorar el asunto. Así que esto no lo vamos a llevar, no lo vamos a elevar a un nivel legal. Lo vamos a dejar aquí. Mira cómo Dios hace las cosas. Dios es bueno. Usted sabe que los vecinos pueden hacer una junta de firma y te pueden sacar como iglesia, aunque tú estés en lo correcto, solo por junta de firma. Pero no es necesario. Porque uno tiene que ser correcto y uno tiene que confiar que Dios es tu mejor abogado. Amén. Por eso que me encanta esta palabra, porque dice, en ese momento Dios le indicará lo que deben decir. Tranquilo, tranquila. Y después el versículo dice, ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Levanta tu mano y recíbelo. Hay circunstancias difíciles que vas a enfrentar este año, pero en ese momento Dios va a hablar a través de ti. ¿Cuántos lo creen? Mira, cuando Dios llama a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan de esa historia? Que Moisés está paseando y ve una zarza ardiendo y Dios lo llama y le dice, quítate tu calzado, ¿verdad? Porque esta tierra que estás pisando es santa. Moisés se acerca, tiene un diálogo con Dios, pero en un momento mira lo que Dios le dice a Moisés. Éxodo 4:12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por eso pierdo trabajo siempre. Por eso perdí mi matrimonio. Por eso pierdo amigos. Pierdo una iglesia. Porque no entiendo que Dios quiere estar con mi boca. Muchas cosas hemos perdido solo por nuestra
boca, hablé lo que no tenía que hablar, dije lo que no tenía que decir, opiné cuando no había que opinar. Por eso Dios le dice, te enseñaré, poneme el versículo por fin, no me lo saque. Te enseñaré lo que hayas de hablar. No solamente Dios va a poner palabra en tu boca, sino que te va a enseñar lo que tienes que hablar. Usted no puede hablar así como habla común y corriente, no puede hablar con su jefe así. Hay una palabra que se llama ubícate. Si tu jefe te llama a la oficina y quiere hablar contigo, tú no te puedes botar a choro con él. No, habla tranquilo. Dios va contigo. Habla con él. Entonces tenemos que, mire, como dice la Biblia, hazte griego con los griegos, judío con los judíos, gentil con el gentil. Tú tienes que saber acomodarte a todo tipo de clase de gente. Yo por eso que a mí me ha llegado gente muy educada, te lo digo, de verdad, muy, muy educada, y me escucha, y me escribe. Ha habido gente que en la iglesia que hay una familia de Ñuñoa que no han vuelto a venir porque ya se cambiaron de casa muy lejos. Ellos eran eran como los más cuiquitos que teníamos, los más pituquitos, como se dice. Pero hoy al papá, que le encantaba escucharme, y el papá es ingeniero comercial, pero le encantaba porque también ve que uno sabe hablar. Pero se imagina, yo soy populacho para todo. No, sí. Moisés tenía un defecto. ¿Cuál era el defecto de Moisés? Que era tardo para hablar. Algunos lo atribuyen a una tartamudez, otros lo atribuyen a una timidez. Y yo me suscribo a la segunda. Yo creo que Moisés no era que sea tartamudo. Yo creo que a Moisés le costaba hablar en público. Por eso que la Biblia no dice que era tartamudo, dice que Moisés era torpe de labios. Torpe de labios, en otras palabras, como que, pucha, no sé qué decir. O si decía algo, lo decía mal. Yo creo que Moisés era muy tímido. Sea como sea, cuando Dios dice que vas a hablar, escúchame, tienes que hablar. ¿Usted conocen al pastor Benny Hinn? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Benny Hinn. Yo leí un libro de Benny Hinn. Este pastor cuenta que él era tartamudo. Toda su niñez fue tartamudo y su juventud. Y cuando él se convierte a Cristo, él se hace evangelista, pero la primera vez que lo invitan a predicar en una campaña, en un escenario grande con mucha gente, él era tartamudo y lo único que le pidió a Dios que por favor le quite su tartamudez. Por favor, voy a predicar. Y seguía tartamudo. Y Dios le decía, predica. Es que soy tartamudo, predica. Dice que Benny Hinn sube y cuando le pasan el micrófono y dice la primera palabra, bienvenidos, o dice cómo están, o saluda a la congregación, fue sano de la tartamudez. Atrévete a hablar, que Dios se encarga de cómo lo vas a decir. Atrévete a hablar, atrévete a predicar, que Dios se va a encargar de cómo lo vas a hablar. No tengas temor, hay poder en tus labios. Mira, quiero ir cerrando con esto, ya casi terminando, pero me queda solamente un punto. Hay gente que corre y llena lugares por escuchar a un profeta. ¿Se han dado cuenta que hay publicidad? Viene tal profeta y se llena. Yo también he ido a escuchar profeta. Pero no corren a un lugar para prepararse para ser un profeta. Es más fácil ir a escuchar a un profeta para que con una profecía te solucione el problema. Es mucho más fácil eso que inscribirse en un curso, en una escuela profética, para que tú te conviertas en un profeta. Nosotros en marzo, atención, en marzo vamos a hacer una escuela de liderazgo en la iglesia. Y voy a levantar una escuela de liderazgo. Dios puso eso en mi corazón. Yo sé que nos queda mucho tiempo, pero lo vamos a hacer después de la quincena de marzo para que se vaya preparando y se inscriba. Pero es mucho más fácil que usted vaya a escuchar a un profeta y que le solucione el problema con una profecía. Eso es simple. Pero ¿quién se prepara para ser él el profeta de su casa, el profeta de sus hijos? Porque es mucho más fácil que alguien venga y me solucione la vida.
Escúchame, quiero que declares esto. Diga, la gente quiere oír a un profeta, pero no quiere ser un profeta. Porque quieren que otros les solucionen los problemas, no que tú tomes la responsabilidad de tus problemas. Ahora quiero que levante una mano al cielo, por favor, y declare esto conmigo. Diga, yo soy el primer profeta de mis hijos. Una vez más, diga, yo soy el primer profeta de mis hijos. Diga, el primer profeta de mi casa, el primer profeta de mis finanzas, el primer profeta de mi matrimonio. Usted es el primer profeta. Usted espera que el profeta le profetice algo de su finanza, de su matrimonio. ¿Y usted qué declara de su vida? Usted es el primer profeta. Yo espero que ustedes se puedan inscribir en la escuela de liderazgo. ¿Sabe por qué? Para que usted se convierta en un líder, en un profeta. Para que usted se convierta en un líder. No que toda una vida esté usted detrás de un líder. En tu trabajo tú tienes que ser un líder. En tu casa tienes que ser un líder. Pero tienes que venir a buscar. Mire, yo primera vez que voy a hacer esto, nunca he hecho una escuela profética. Primera vez que voy a hacer esto. Y el estudio que estoy preparando no es un estudio para predicarlo en el púlpito. Porque son principios tremendos que te van a servir para desarrollarte en cualquier área de tu vida. Con principios bíblicos. Ahora, esto es solamente para aquel que quiere ser un líder y un profeta en esta generación. Yo no sé cuántos se van a inscribir en esta escuela de liderazgo. Quiero terminar con esto. Usted es un sacerdote en esta generación. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca, diga conmigo, de su boca, el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Fíjate que la Biblia dice que de la boca del sacerdote el pueblo busca la ley. ¿Cómo es eso, pastor? Va a haber gente a tu alrededor que tú conoces, amigos, primos, no sé, que nunca en su vida van a abrir una Biblia. Que la única ley de Jehová que van a saber es la que sale de tu boca. Va a haber gente que va a llegar a Cristo en el último, como dice, en el último, la última chupada del mate, ¿cómo se dice? Antes que Cristo venga, Jesús va a hacer esto, lo último que queda. Y mucha gente que no alcanzó a venir a la iglesia, no se alcanzó a escribir a un discipulado, ni siquiera se alcanzó a bautizar, pero mucha gente va a ser salva porque corrió a la ley que estaba en tu boca. Mira, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová. Ahora, pastor, está hablando de los sacerdotes. Sí, pero Apocalipsis 5:10, mira lo que dice. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y, diga conmigo, soy un sacerdote. Diga, y en mi boca está la ley de Jehová. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vuelve al versículo anterior, Malaquías 2:7. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente corra a la ley que sale de tu boca? Lo único que tienes que hacer es una sola cosa. Dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Lo único que tienes que preocuparte que tu boca esté alineada a la boca de Dios. Porque no tiene sentido que tú eres un profeta pero eres grosero. Eres un profeta pero se te salen se te escapan. No sé cómo se dice, pero se te arrancan tus deslices. Soy profeta de Dios el día domingo y oro por mis hijos y bendigo a mi familia, lo creo, lo tomo, pero el domingo, ¿cómo trato al cliente? A puro huevito frito. ¿Sí o no? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Yo debo alinear mis labios a Dios. Yo no puedo decir soy un sacerdote de Dios, pero soy un mentiroso. Soy un sacerdote de Dios, pero hablo mal de la gente.
Alinea tus labios a los labios del Señor. De la boca del sacerdote no puede salir gratitud y a la vez queja. O no puede salir fe y a la vez incredulidad. Eres un sacerdote que tiene la boca de Dios, las palabras de Dios en tu boca. Diga conmigo, soy sacerdote y un mensajero de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan un aplauso fuerte por esta palabra? Póngase de